Hola amigos, hace mucho tiempo que ya no nos veíamos, pero aquí estamos nuevamente en esas entrevistas que les traigo de gente maravillosa y esta vez les traigo entrevistas con muchas mujeres talentosas escritoras porque miren, se armó la gorda. Este es el nuevo libro que está causando furor en redes y en todos los lugares porque es un libro que habla sobre la gordofobia. Y para no hacerlos esperar más, les voy a presentar a la antóloga Judy Morales. Judy, ¿cómo Hola, estás, hola, buenas Judy? noches. Ahí Muy está, bien, gracias por la invitación, Sandra. ahí está Muy Judy. bien, contenta de estar aquí. Me alegro. Ahí está Judy con Ruby, por ahí se une Ana Marchena. Invito a Ivette Canaura, a Ivette Cofiño, a Mercedes Babó, Paola Castro, Gloria María, que es la famosa Getea, Sandra Santana, Marilis, y me falta por ahí Cassandra, pero ya mismo aparece. Y Zaira. Ah, ya te vi. Ok. Aquí estamos todas y no estamos completas. Son 70 cuentos, ¿verdad? ¿Por cuántas autoras? Y 20 autoras y me incluyo a mí, ¿verdad? 21, y son 74 cuentos en la antología. Así que imagínense, les voy a decir cuántas páginas para que se la disfruten, 374 páginas, pero déjenme decirles, todos son cuentos y hay cuentos que te hacen reflexionar, hay cuentos que hasta te hacen llorar, hay cuentos terribles y en el sentido de que son como misteriosos, terroríficos, así estilo zombies, así me falta Natalie aquí. Y hay otros cuentos que son hermosos, son de romances y sátira. Es que hay de todo, usted no se aburre. Pero vamos a empezar con Judy. Judy, yo quiero empezar con el término gordofobia, porque yo lo busqué porque quería hacer alguna referencia al significado, pero no me apareció en la RAE, ni me apareció tampoco en Google, que tú sabes que ahora todo el mundo busca en Google. Explícame qué quiere decir gordofobia. Pues mira, en la actualidad el concepto gordofobia se usa para hablar de un sistema estructurado de discriminación y marginación contra las personas, mujeres y hombres que no cumplen con la normativa de los cuerpos esbeltos. Pero a mí me parece que esta cuestión que acabas de plantear de por qué no aparece todavía en la RAE, quien mejor nos lo puede contestar aquí es nuestra lingüista, Ana Marchena. Yo creo que Ana nos podría ayudar un poquito con ese concepto y qué es lo que está pasando con él en términos lingüísticos, ¿verdad? Dinos, Ana, tienes el micrófono cerrado. Ahora, Ahora voy. Sí, buenas noches, qué bueno saludarlas a todas mis compañeras, colegas escritoras y a ese público que se va a maravillar escuchando este video. Mira, la situación es que los neologismos, como son las palabras de nueva formación en una lengua, tardan muchísimo tiempo en entrar al diccionario. Acuérdate que los diccionarios van siempre atrasados, a veces con años. Quizás los diccionarios electrónicos ahora permiten agilizar el proceso, pero nosotros somos un motor importante junto con los movimientos que se están generando para que esta palabra aumente su uso, que es uno de los criterios que se requiere, que aumente la frecuencia de uso para que sea considerada entrar a los diccionarios. Así que es cuestión de tiempo. Estamos haciendo historia, así que un proceso morfológico bastante común, que es coger dos palabras que existen ya en la lengua y unirlas por composición, gordofobia, así que tiene ya un significado bastante preciso, bastante concreto, por lo tanto, eso quiere decir que porque no está en el diccionario no sea válida, no sea genuina. Los que hacemos genuinas y válidas las palabras somos los hablantes, no los diccionarios. Así que con eso, pues creo que aclaro un poquito, ¿verdad? Y aporto a lo que estás preguntando, Sandra. sí, entiendo, porque es hasta que no se hace su uso bien común, pues puede ser que no aparezcan, como ahora aparecen una serie de palabras que son como medias horrorosas en el diccionario de la RAE, pero se usa muchísimo, así que bueno. Ahora, tengo otra preguntita para Judy. ¿Qué te motivó a hacer esta antología? Yo sé que tú eres una guerrera contra esto de cómo se marginan a las personas de sobrepeso. Pero, ¿qué te motivó a esta antología? Porque lo que me llama la atención es que son todas mujeres.
todas mujeres. La primera parte de la antología son, casi todos son tus cuentos que son, bueno, como siempre te digo, a mí me encanta cómo tú escribes, así que me maté en otros riéndome y en otros reflexionando. Pero, ¿qué te motivó entonces a invitar a todas estas mujeres? Pues mira, yo he sido una persona gorda toda mi vida y he tenido que trabajar, ¿verdad? Enfrentar la gordofobia. Y yo siempre la he enfrentado de una manera muy particular, pero eso no quita que no me haya afectado, ¿verdad? En algún momento de mi vida. Y entendí que como la literatura es un medio a través del cual tú puedes lograr cosas maravillosas, yo creo que era el momento ya de empezar a usarla, porque yo he escrito otras historias que no tienen nada que ver, por ejemplo, Juana Pistola, lo que pasó después de Lady, que son novelas que no tienen nada que ver con la gordofobia. Pero llegó un momento en que después de haber escrito El Club de las Gordas, entendí que esa era la línea. ¿Por qué? Por el resultado que tuve con la novela. Y yo no voy a hablar aquí de resultados en términos de venta, porque eso no es lo importante. Te estoy hablando de resultados en términos del efecto que causó la historia en las personas, ¿verdad? Que es lo que ese es mi objetivo. Que la gente pueda sentarse un momentito después de leer El Club de las Gordas o después de ver la obra teatral y reflexionar sobre, oye, ¿cómo yo he estado tratando a la gente gorda a mi alrededor? ¿Cómo me he tratado a mí misma o a mí mismo durante tantos años de mi vida cada vez que me enfrento a un espejo? Entonces, con esos resultados, pues no había nada más que decir, había que seguir haciendo. Y yo dije, pero no lo quiero hacer sola, porque esto es una denuncia que tiene que ser a viva voz y con voces múltiples. Así que lo que pensé en la primera convocatoria fue, dije, voy a convocar a las autoras a que cada una de ellas escriba una novela. Pero claro, como el género de la novela es un género más complejo, que exige más tiempo también, y dije, pues mira, déjame optar por el cuento, porque tenía muchas amigas ¿verdad? Entre nosotras que yo sé que escriben cuentos como Mercedes, y como Natalie, como Sandra, y yo dije, espérate, pero es que aquí yo tengo a mano, ¿verdad? Los recursos que yo necesito para lograr esta antología. Así que lancé la convocatoria y me di a la tarea de invitar a escritoras gordas y a escritoras flacas, porque yo no quería hacer este deslinde, yo no quiero que esta sea una lucha de mujeres gordas nada más. Sí, estaba bien clara en que fuera de mujeres porque el asunto de la gordofobia pesa más. O sea, el ataque es más frontal contra la mujer, ¿verdad? Que no cumple con la normativa de los cuerpos de esta época. Así que yo dije, tienen que ser mujeres, pero no voy a poner como requisito que sean mujeres gordas, porque si tú te fijas en otros países, los movimientos activistas contra la gordofobia están constituidos por grupos de mujeres gordas, exclusivamente gordas. Y yo dije, no, yo quiero en Puerto Rico hacer algo distinto porque me parece que las luchas no son de nadie. Yo creo que las luchas pertenecen a quienes creen en ellas. Y yo Exacto. estaba segura de que personas como Sandra Santana, de que personas como Natalie, de que personas como Paola, de que personas como Ana, como las que escogí, ¿verdad? Eran personas con un sistema de valores que han evidenciado toda su vida, con unas creencias particulares, con unas luchas de las que se atreven a hablar y de las que se atreven a defender, ¿entiendes? Y yo dije, estas personas son las que yo quiero aquí en este libro. Así que las contacté y le lancé la convocatoria. Algunas se resistieron. No, Judy, pero no me metas en esos revoluces, que yo no voy a poder escribir nada acerca de ese tema. Otras dijeron, pues déjame intentarlo. Otras dijeron, yo me gusta la idea, pero necesito un empujoncito. Así que hubo una gran variedad de respuestas, ¿verdad? Pero yo sabía quiénes yo había contactado y yo sabía que aunque les tomara un poquito de tiempo, iban a entrar. Y lo cierto es que tan pronto entraron a la dinámica, se convirtieron en unos verdaderos monstruos del cuento. Perdonen que le use la palabra, pero es que es verdad, me sorprendieron. Me sorprendieron, incluso aquellas que todavía estaban divagando entre las ideas, que un día me llamaban y me decían, pues yo tengo esta idea, pero al segundo día me llamaban y me habían cambiado la idea. Yo dije, yo las dejé, yo les di su espacio. Eso Y mismo aún con, iba, eso con mismo las ideas iba. que me presentaban, las empujaba un poquito. ¿Cómo Me, resultó pa- esta me pasó aventura? contigo,
El Oh, mejor ejemplo con Sandra Colorado. me llamó en un momento que yo estaba como que en una oscuridad. No quiero escribir, no quiero redes, no quiero nada. Y Ajá. ella me Ella ayudó. mostró resistencia, pero yo sabía que era cuestión de apretarle un poquito más hasta que ella explotara. Y explotó, y mira qué cuento más maravilloso. Y yo creo que eso fue la experiencia con todas, ¿Cómo ¿verdad? te resultó esta aventura para poder manejar todas estas mujeres? Porque aquí hay solamente algunas, pero hay otras que no están aquí y son, ahora digo yo, y en una reunión dijimos, son tan alfa como todas las que están presentes. Sí, sí, sí. Y pues mira, fue un proceso maravilloso que me lo disfruté. Ahora, tuve que trabajar mucho, mucho tiempo, dedicarle muchas horas, Yo lo porque sé. recuerden que me enviaban el borrador original, trabajábamos, hacía recomendaciones, regresaba el borrador, ustedes volvían y lo trabajaban, volvían y me lo enviaban. A lo mejor las cosas que yo les sugerí no se percibieron como yo las sugerí. Así que fue un proceso, ¿verdad?, de escritura y reescritura, pero fue muy valioso porque eso pulió cada uno de esos cuentos. Y lo Esa cierto es que antóloga es el difícil. resultado final, bueno, es que yo no me canso de leerla. Créanme que, miren que yo he leído esos cuentos, pero lo tengo aquí en mi mesita de noche y a veces antes de dormir cojo mi libro y vuelvo a leerme todos esos cuentos. Y cada vez que termino uno digo, caramba, pero es que esa Natalie se votó. Y paso para el de Gloria. Coño, pero es que Gloria, de verdad que estuviste fenomenal. Y caigo en el de Zaira. Ay, Dios mío, pero es que yo no lo pude haber dicho mejor. Y llego al de Paola, y así me lo voy disfrutando hasta que termino las 374 páginas otra vez, ¿sabes? ¿Sabes una cosa? Que el ser antóloga es como un proceso de amor y odio, Sí, porque uno ama todas esas escrituras, uno ama a las personas que están trabajando con uno y de momento todo el trabajo que da, uno piensa, Dios mío, pero ¿por qué yo me metí en esto? ¿Por qué no entienden que tal y tal cosa? Lo conozco porque a mí me pasó una vez, pero hay algo que me pareció bien importante en este grupo y sabes que el compromiso y el respeto a ti como la antóloga, como la persona que lo estaba así. dirigiendo. Y eso me pareció bien importante, yo creo que todas lo percibimos así. Pues, Bueno, pues yo creo que ese fue el resultado de cómo yo lo manejé, porque yo no obligué a nadie a cambiar nada. Yo simplemente hacía una sugerencia o le abría varios caminos y le decía, examínalo, lo que a ti te parezca, porque esa es tu obra. O sea, yo no quería que apareciera ahí un cuento manipulado por mí para que dijera lo que tenía que decir, ¿no? Yo quería que el mensaje de cada una de ellas, ¿verdad? Pues saliera de su corazón y lo plasmara como mejor le convendría. Realmente las observaciones que yo hice fueron más bien de estilo, de que, por ejemplo, esta oración está demasiado larga y se perdió el objetivo de sí, la oración, trata de manejarla en dos, correcciones ortográficas sencillas, como que la coma, le pusiste demasiadas comas a la oración. Realmente, en términos de contenido, el trabajo era de ellas, ¿verdad? No, yo no metí mucho la mano en términos de contenido, fue más sí. bien recomendaciones de estilo, de estructura, quizá, mira, abunda un poquito más este diálogo porque lo necesita, como que se quedó a medias, ¿verdad? Eso Ese es tipo de parte de todo, recomendación así. de la edición y lo bueno de todo eso es que enriquece las historias, por eso es que hay, en este libro hay tanta diversidad de de cómo se trabaja esta situación. Hay algo que no has dicho y que quiero que sea bien importante. No estamos abrazando el hecho de que es bueno estar gorda. Yo quiero que tú lo expliques. No, 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 no. La intención de este libro no es decirle a la gente qué bueno que están gordos, sigan así. No lo es. Pero sí, lo que sí está bien claro es que cada uno de nosotros maneja su cuerpo y maneja su peso. Y lo que no queremos es que la gente ande detrás de ti mencionando tu peso, criticando tu peso, haciéndote recomendaciones, observaciones acerca de tu cuerpo, porque ese es tu cuerpo y tú decides. Si tú estás en un sobrepeso que podría ser incluso mortal, pues sabes que la responsabilidad es tuya, no es mía. Este, aquí lo importante es el respeto social, eso es lo que estamos Exacto. reclamando básicamente, el respeto a la diversidad de los cuerpos, el reconocimiento al cuerpo gordo, porque el hecho de que tú tengas un cuerpo gordo no significa que no puedes participar en deportes, que no puedes participar en las cosas que te gustan, que vas a llegar a un lugar y te van a discriminar, te van a marginar, que sea siempre el objeto de la burla y del chiste, ¿verdad?
Eso no lo podemos tolerar. Pero decirle a la gente cómo tiene que ser tu cuerpo, no, eso a nosotros no nos compete, no nos compete. Mira, Pues por lo yo, regular, la gente se encuentra contigo inmediatamente, hace tiempo que no te ve, inmediatamente ese es el comentario, ¿verdad? De decirte que cuán sobrepeso estás. Yo no suelo hablar de los cuerpos de nadie. Fíjate, curiosamente, sí hago que cuando me encuentro con alguien y veo que ha bajado de peso, lo felicito. No le digo que ahora se ve mejor que antes, ¿entiendes? No le digo eso, porque decirle eso es como decirle, cuando tenía 50 libras de más, eras una persona fea, desagradable. No, le digo, te felicito por el esfuerzo, porque sabes que, Sandra, yo sé lo que es ponerse a dieta y tratar de rebajar una libra. yo también lo sé, aunque no lo creas, yo lo sé. Yo creo que todas lo sabemos, ¿verdad? Y máximo cuando ya tú estás en pleno proceso de la menopausia, que tú sabes que tu cuerpo Horrible. experimenta un montón de cambios hormonales y que tu metabolismo se pone lento y muchas cosas que uno tiene que manejar en esa etapa de la vida. Entonces, cuando una mujer, una amiga, yo veo que contra, se bajó 10, 15, 20 libras, le digo, te felicito porque de verdad fue una meta que tiene que haberle dado muchísimo trabajo. ¿Y por qué no ¿Sabes? felicitarla? Porque puso de su energía y de su esfuerzo para lograr la meta, ¿no? Sí, ¿sabes? Ahora que Pero hablas de decirle te eso, ves más linda así, ¿no? no, ahora que te hablas de eso, que hablaste de la pausa y todo, me viene a la atención el cuento de Zaira. El cuento de Zaira. En el cuento de Zaira que se llama La imagen, el Ujú, personaje principal está mirando su imagen. Está haciendo se está primero como hacemos todas nosotras cuando nos miramos al espejo, a criticarnos. Pero háblame de tu cuento, Zaira. Buenas noches. Pues mira, yo iba a escribir una tesis doctoral de eso, pero no. Eh, Qué bueno que traes el espejo porque el mensaje tiene que ver con el espejo. Sabemos lo del patriarcado, el sistema que nos dice que tenemos que hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, el cuerpo es importante. Pero yo decidí trabajar el espejo. ¿Por qué razón? Desde que yo era pequeña, yo me miraba al espejo. Yo flaca no era, pero tampoco era gordita, era término medio. Pero yo evadía mirarme en el espejo. Luego de unos años, estaba en un taller y uno de los ejercicios era mirarte en el espejo. ¿Qué pasa con el espejo? El espejo te habla, el espejo te dice quién realmente tú eres. Y muchas veces no queremos aceptar quiénes somos. María Isabel, el personaje, decide mirarse en el espejo. Si te fijas al principio, ella no se reconoce, pero luego reconoce que ella está retándose, se está atreviendo a mirar en el espejo. Ha pasado por una circunstancia, ha pasado por unas experiencias, por unos obstáculos como mujer gorda, pero es una mujer que se ha cuidado porque ella ha viajado. Sabemos indirectamente que ella estuvo casada, muy bien casada, porque viajó a Francia. Y hay Así que algo, ella es una cincuentona, ella es una cincuentona, está ¿verdad? en ese cambio de vida. Ella dice, yo no soy una pimpolla, yo no soy una nena de 20 años, ni de siquiera 30. Tengo Pero 50 años, ¿sabes lo que yo pienso de ese cuento? Es que claro, todas pasamos por eso, o sea, todas vamos a llegar a ese momento donde todo se nos cae correcto, y lo tenemos correcto. que recoger y todo nos sobra. Es normal, es parte del proceso y eso no nos quita ser iguales, ser las mismas, tener nuestra personalidad, ser aventureras. No nos los quita. Así que ese cuento tuyo, cuando ella termina, es como eso refrescante que te dice, Sí, no te detengas, vamos para encima. Si esto es porque parte del proceso. ella se libera de Exacto. verdad, ella entiende quién es ella con sus virtudes y con sus debilidades, y tiene más virtudes así que manda a freír buñuelo a todo el mundo y simplemente se va a disfrutar de su cumpleaños antes del cumpleaños, a Pues lo festejar hace. como todas hacemos. Cuando lo oí, lo que pensé fue en un bizcocho
de un sitio que a mí me gusta mucho. Yo creo que mañana voy a tener que ir a comprar uno porque me ha dado un antojo tremendo. Yo quiero saludar por ahí porque llegó más tardecito, pero llegó a la querida Natalie, que ella fue la maquetadora, ella fue la que hizo todos estos dibujos hermosos, que les voy a enseñar uno por aquí. Cada uno de los cuentos tiene un dibujo que los representa. Eso fue el trabajo de Natalie con su casa editorial Librélulas, porque eso tiene un mensaje, Librélulas. Así que bienvenida Natalie y también por ahí a Ruby. Ruby, te estoy viendo, no te escondas, que ya Hola. mismo vamos a hablar contigo. Bueno, siguiendo por ahí voy a ir donde Ivette ahora. Con Ivette Canaura. Tengo que decir los apellidos porque hay dos Ivette y dos Sandra. Hay tocallas aquí. Así que Ivette, en el tuyo fue diferente. En el juicio final, en el primer párrafo, me hablas de cómo la gente más querida, son precisamente los que les rompen el corazón, los que les rompen la autoestima a esa persona. Háblame de eso. Bueno, yo siempre digo que es algo cultural, lo siento en Puerto Rico, que la cultura como que hace que la gente se sienta bien cómoda destacando lo que ven como defectos. Exacto. En el caso mío, la gran mayoría de la gente que me rodeaba sabía que yo quería hacer una carrera de periodismo en televisión. Y el cuento de que la televisión aumenta 10 libras, pues eso era lo primero que siempre traían a colación, dejándome saber que aunque te ves bien ahora, pero 5 libritas más sería mejor para que cuando te veas en televisión esas 10 libras no te afecten tanto. Y eso me persiguió a través de mi vida profesional. Cuando estaba en la universidad, el primer año engordé 15 libras y cuando llegué lo primero que me dijeron, muchacha, ¿qué te pasó? Ahora en vez de llamarte Canora te vamos a llamar Barrilito. Y yo, Ay, oh, Dios mío. yo Ay, estaba Dios. como que, y eran 15 libras nada más. O sea, y todavía estaba viendo en la perspectiva que uno ve las fotos y dice, pero eso no era tanto, tú sabes, no era que estaba obesa ni nada así, pero te empiezan a poner esas cosas en la cabeza y entonces tú misma te pones obstáculos, cosas que tal vez no están ahí, pero que ya tú no te ves de la misma forma. ¿Sabes qué Y ahí quería comentarte? Hay una parte aquí que la quiero leer porque se dio algo así en las redes sociales. Esta persona le dice al personaje de Ibe, estábamos a punto, esto es un novio que tuvo, porque como es un juicio, pues él es uno de los testigos. Y dice, estábamos a punto de acostarnos, pero al verla desnuda, sentí tanto asco que decidí que no había dinero en el mundo que valiera completar el desafío. Dijo y se rió despiadadamente. Y a mí me trajo eso a la mente, sin pensar en matices políticos, cuando hubo la situación esta de la gobernadora que se le levantó el traje y tú leías todas los comentarios tan descabellados, tan horrendos, tan faltos de humanidad, porque independientemente tú no compagines con ese partido, con su gobierno, tú no tienes por qué tratar a la gente así, claro, y eso es una ¿entiendes? falta de respeto. Mira, yo hice ese tipo de diálogo, gracias a Dios, tengo que decir que eso no me pasó a mí. Yo no sé si yo hubiese podido manejar algo así, pero sé que esas cosas están pasando y que de eso hablan y la muchachería se ríe, hace apuestas y todo esto y yo siento que eso es tan Pero, es de las bien feo. Y entonces era algo que quería incluir porque sabía que mucha gente iba a poder identificarse con eso y quisiera que esa no fuera la realidad, pero desgraciadamente es la realidad en la que vivimos y probablemente en nuestros tiempos también pasaban esas cosas. Lo que pasa era que eran unos tiempos que como no habían las redes sociales y no estábamos tan abiertos a todo lo que está pasando, pues lo que uno no sabe, pues no le duele. Pero ahora cuando leo muchas de las cosas que nosotras intercambiamos de las redes sociales, yo me quedo boba y de verdad que ser
un joven en sobrepeso en estos días debe ser una cosa bien difícil. Vivir en estos días para un joven que piensa tanto en las redes sociales, no importa lo que sea, es porque si es negro, porque si es blanco, porque si tiene el pelo rizo o no lo tiene, por cualquier cosa te critican. Y Exacto. es tan feo vivir siendo observado. Ahora, este personaje, ella se reivindica. Y yo quiero leerles a ustedes para que ustedes vean lo que este personaje dice en su disertación. Dice, me declaro culpable de quedarme atrapada en una telaraña de críticas, de permitir que me moldearan las burlas que insistían en que mi cuerpo no era suficiente. Soy culpable de dejarme arrastrar por las corrientes sociales que promueven un prototipo irreal de la mujer perfecta, de aceptar las miradas despectivas y de esconder mi verdadero ser por temor. Lo reconozco, he sido mi peor enemiga. A mí eso me pareció genial, porque a veces el romper con todas estas cosas, hay que romper primero cómo tú te ves a ti misma. Y eso es lo que Exacto. ella está diciendo. Permití que otros me hirieran y afectaran mi autoestima porque yo misma no me valoraba. Así Claro, es que que te felicito. nosotras somos las primeras que ponemos todas estas barreras y es como que en nuestra cara, como si estuviese escrito, dime cosas de que estoy gorda, dime cosas que sabes que me van a herir, dímelo, estoy aquí para hacer tu, como dirán en inglés, punching bag. Ujú. Es como yo entiendo que yo he vivido muchos años como en una prisión de sentirme menos por estar de sobrepeso, por ser gorda. Y eso, pues, eso te quita, como, entonces te hace sentir como que eres menos persona, pero a través de la madurez y de los años y de escribir estos cuentos y de poder sacarme de adentro un montón de cosas que sentía, pues esto ha sido una gran transformación, liberación y pues lo importante es valorar quiénes somos como seres humanos, quiénes somos por dentro. Exacto, De cuenta, por eso es lo que te van a recordar, por las cosas que has hecho. Y exacto, por las el acciones. cuerpo cambia y no somos iguales. Vamos a vegetar, no vamos a vernos de la misma forma, pero nuestra esencia, quiénes somos como personas, eso va a permanecer y con el tiempo debe de hasta mejorar, porque Exacto, mientras más conocemos, mientras más vivimos, debemos de ser mejores seres humanos. Y eso en realidad es lo más importante para mí en este momento. Estoy orgullosa de quién soy como persona y eso es lo que quiero demostrarle al mundo y a través de mis escritos quiero ayudar a gente y que se puedan identificar. pues gracias, Ivette. Ahora voy a ir con GTA, famosa GTA, poeta. Buenas Tu noches. presente, hola, desde Cabo Rojo. Este, eh, este escrito tuyo, algo más que libras. Esto me cogió el corazón, de verdad, y me lo apretujó, porque que una persona, o sea, que una mujer sea rechazada por su propio padre. Para mí fue tan triste y tan triste porque en la sociedad puertorriqueña, yo soy una baby boomer, no sé si yo estoy al día con todas estas cosas, pero sí, anteriormente, no sé cómo será ahora, siempre tenían un preferido. Los papás siempre tienen un preferido y sin darse cuenta, orillan a esos que no son preferidos. Yo pasé por eso. Entendí a mi madre mucho tiempo después, no a mi padre, porque para mi padre yo era la preferida, lo digo así, pero para mí no. Y entonces, pues, eso es una cosa que duele. Así que a mí me dolió mucho eso. Y te pregunto entonces, ¿cómo ese cuento, o sea, cómo te surge ese cuento y qué objetivo tienes con él mismo? Ese cuento nace como de una de las sugerencias de los dos cuentos. Hay uno que es una memoria y este es ficción. Y nace de una sugerencia que me hace Judith. Mira, Yo, para escribir este cuento, yo cojo pedazos de experiencias que he tenido yo y que han tenido amigas mías que son obesas, que viven luchando contra el sobrepeso. Y yo fui armando todas estas historias
de esas experiencias y de esas cosas que cuando tú te reúnes con las chicas te sientas a hablar, pero mi propósito es ver que eh, el discrimen contra los gordos nace de una presión social y de unas normativas disfrazadas de preocupación por la salud de la otra y a la misma vez causa cierta vergüenza tener una pareja gorda, porque no es que a las gordas nadie las quiere, a las gordas mucha gente las quiere, muchos hombres las buscan, pero las esconden. A Y mí, más o menos por esa línea. a mí me mató esto que dice, quiero que mi madre me deje de mirar con esa cara de pena y que mi padre confíe en mí para ser la persona que lo ayude en caso de emergencia. Para ninguno de los dos basta que sea la hija presente. Necesito ser la hija flaca. Que ella se desviva tanto por ellos con ese amor y que ellos solamente por una apariencia, de verdad es que eso me entristeció tanto y tanto, o sea, realmente es algo muy fuerte. Y luego ella rebaja un poquito por el sufrimiento que tiene y entonces es que el pai le dice, el pai, porque así decimos en Puerto Rico, Dave, hace tiempo, perdón, El país. el papá le dice, como está más flaca, pero que fue que me pasé de página, nena, qué linda tú estás, has bajado como 25 libras. Que el papá, o sea, está enfermo, señor. Piensa en lo maravillosa hija que usted tiene, que está dedicando su vida por usted, que no está afuera brincando y saltando, está dejando que la vida pase mientras se dedica a usted. Es bien triste. Y entonces luego Pero lo que iba a leer era de ese amigo que tenía, muy, 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 muy buen amigo, bueno también en muchas otras cosas, porque no les voy a decir las otras cosas que estaba muy bueno, pero, pero no, no se avergonzaba de tener una amiga, una mujer gorda a su lado, sin pensar en el valor de esa mujer. cancelado, sí. Sí, de verdad Y es no fue que hasta que ella rebajó que es, cambió ese. fíjate que ella no se había dado cuenta, Y ella aceptaba la migaja que él le daba, ella no se había dado cuenta, ella se da Sandra, cuenta. y Ajá, discúlpame, intervengo aquí para conectar con lo que dije anteriormente, en el caso del cuento de Gloria, ¿qué es eso? El reconocimiento que la gente te da porque ahora bajaste de peso. Y estaríamos enviando un mensaje muy equivocado porque esa persona tiene valor, pese 30 libras o 30 libras más o 30 libras menos. Por lo tanto, cuando tú te encuentras con una persona que evidentemente ha bajado de peso, no se te ocurra decirle, te ves más linda ahora, estás más linda ahora. No, felicítala por el esfuerzo y por la meta lograda. Pero si tú le dices, ahora estás más linda, quiere decir que cuando tenía las 30 libras adicionales no valía nada, no era exacto, bonita, no era, ¿verdad? exacto. Y Yo yo creo que en siempre, ese en sentido, ese momento, Gloria logró llevar ese mensaje claramente. exacto. ¿Ibas a decir algo, Gloria? e- ese pedazo fue pensando en lo triste que yo me puse cuando Adele, una mujer hermosísima, una mujer con una voz de otro planeta, rebajó. Yo leía lo que le escribía en las redes sociales de lo hermosa que estaba y a mí se me partía el corazón, porque ella rebajó sí por su salud, pero también ella pasó por una experiencia bien terrible, emocional, que fue lo que la llevó en ese proceso. Y entonces tú decirle a una persona, estás linda, después de esta persona haber sufrido tanto en el proceso, es bien doloroso. Que tú no hayas podido ver lo bella que era, aun cuando estaba sobrepeso. Eso es lo triste. Pues entonces eso nos lleva a Marilis para hablar de la muñeca repollo, porque la muñeca repollo es un cuento bastante largo, pero tenía que ser largo para que usted fuera viendo el desarrollo de esta persona y cómo la vida nos da sorpresa. Así que en ese cuento nos muestra una gran lección sin apelar a la violencia, sino yo creo que ella fue, como, déjame ver cómo yo puse, tuvo caridad con esta persona y fue empática. ¿Cómo se te ocurre?
llevarlo de esta manera, porque he visto otros cuentos y en los otros cuentos hay más sátira, pero en el tuyo hay bondad. Pues en mi caso, ¿me escucha, verdad? Sí, muy bien. Ok. Pues en mi caso, el cuento La muñeca de repollo, cuando se habla de literatura creativa, se presentan cuentos que son puertas, ventanas o espejos. En este caso, la primera parte de La muñeca de repollo era un espejo de una situación que yo vivía en mi adolescencia. Eh, y cuando terminé de escribirlo y lo presenté, Judith me dice, tenemos que reivindicar esa muñeca de repollo. Y de ahí surge la idea de, de cómo vamos a reivindicarla. Comenzamos en esa segunda parte del cuento con la manera en que ella logra superar sus miedos, sus temores y logra alcanzar su sueño. Y finalmente, cuando ya tiene su sueño cumplido y en sus manos, se da con se da con esta piedra de que, caramba, ¿qué hago con esta persona? ¿La ayudo o la dejo hundirse en su miseria? La realidad es que eso también es un espejo de mí porque mm, de la manera en que a mí me cría mi papá, me cría mi familia, es que yo no, o sea, yo debo respetar a las personas como son, no importa su raza, sexo, su preferencia, su color, si es gorda, flaca, linda, fea. Uno tiene que respetarlas porque somos seres humanos, porque somos parte de una comunidad. Y pues el hecho de yo de querer hacerle daño a una persona o de tratarla con violencia, respondiendo eh, a algo malo que se hizo, yo lo encuentro como que, espérate, el karma me va a pillar y me va a devolver todo eso que yo haga. Sin embargo, cuando actuamos desde la bondad, desde la caridad, desde la empatía, las cosas que regresan a uno siempre son buenas. Aquí hay dos líneas que me gustaron mucho. Dice, su papá siempre le había dicho que tras cada decepción, tras cada humillación, tras cada problema, había algo que aprender y que una mala experiencia solo nos haría más fuertes. Más adelante dice, demostraría con sus logros que la apariencia no es importante, sino cómo eres como persona. Y cuando tú dices, esto te lo tengo que preguntar porque yo soy de otros tiempos, cuando tú dices las muñecas repollo, son las muñequitas eran así que eran así como, ok, está bien. No me acuerdo Sí, ahora cómo se llaman porque eso era para el tiempo de mis hijos, pero yo decía, pensaba en un repollo y yo decía, ah, esos son, yo creo que son esas muñequitas. Sí, mira, las sí, las Cabbage. Cabbage Las Patch. Las Cabbage Cabbage Patch, Patch. las Cabbage Patch. A mí me parecían bonitas, mi hija tenía, así que a mí me encantaban. ¿Sabes qué? Tengo que compartir con todos ustedes una cosa que a mí me parece, a mí me encantan todas las cosas que tengan que ver con una gorda. Todo lo que tenga una escultura que sea una gordita en bikini, lo que sea, una gordita en ballet, todo eso me encanta. Tengo varias aquí en mi casa. Y yo creo que es que como mi hermana es gordita, pues para mí yo lo que veo en esas esculturas es como que el amor que tengo por ella. Y cada vez que veo una figurita de esa la compro y digo, esta es mi hermana, porque es que me provocan amor. Pues, para mí es eso, ¿sabes? Eh, nada, eso es algo al mar. Pero bueno, vamos entonces a hablar con Mercedes. Porque Mercedes Pavó, que es una poeta, porque ella escribe como si estuviera escribiendo un poema y te describe todo tan hermoso que tú sientes los olores, tú saboreas las cosas, tiene mucha habilidad para eso. Ella nos habla de Magnolia. Y Magnolia es un cuento hermoso donde esta mujer que es gorda, se enfrenta a la vida con una experiencia maravillosa con el hombre que todas quisiéramos habernos encontrado. Háblanos de eso, Mercedes. Bueno, Magnolia, primero yo me entré en esta, quería mencionar, ¿verdad? Ujú. Porque definitivamente, antes de hablar de Magnolia, que Judith tuvo una paciencia tremenda conmigo,
porque a mí escribir cuentos me parece lo más difícil que hay de escribir, porque el cuento tiene que tener todo en un espacio Limitado. pequeño, relativamente, ¿verdad? Y más cuando hay, por ejemplo, un mini cuento, que yo cogí un taller de mini cuentos una vez y fue terrible. Entonces, pues cogí como una especie de fobia por los cuentos. Y entonces yo a Judy no le puedo negar nada de lo que me pide, porque Judy, yo la aprecio mucho, la quiero mucho, y me ha ayudado siempre en este asunto de la escritura y en otros aspectos de la vida también que son, ¿verdad? Privadas, de los encuentros comunes que hemos tenido con alguna gente malvada, y nos hemos podido consolar mutuamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo entro en esto de las gordas, le digo, pero Judy, es que yo no sé escribir un cuento de eso. Es que eso me va a ser bien difícil, porque yo no me puedo imaginar hablando yo de gordas en un cuento. Y entonces, pues nada, por esa manía de poetizar que siempre tengo, digo, ¿y cómo yo voy a poetizar las gorditas? ¿Cómo voy a hacer eso? Y entonces, pues me parecía muy complicado para mi estilo de escribir. Y entonces ella me sugiere que hiciera cuentos relacionados con mi experiencia en la escuela. Y ya ahí, porque es una maestra en eso y en muchas otras cosas, pero en eso de prenderte la bombilla del camino y que tú después puedas continuar caminando es sorprendente. Entonces, pues empiezo a contar, mis dos historias son de experiencias escolares, porque fueron experiencias que yo injerté unas con otras, ¿verdad? Porque son varias. En los dos cuentos hay varias historias que yo viví con mis exalumnas gorditas. Y entonces, pues, eso me ayudó a escribir también el cuento de Magnolia, obviamente. Pero en Magnolia hay eh, no solamente es la gordofobia, ¿verdad? Sí, esta fobia social a ciertas cosas, sino que se deja entrever un poco al final la homofobia. Ajá, sí, lo noté. Eh, y entonces, pero para que no perdiera luz el tema que era en sí la gordofobia, pues maticé un poquito el final para no enfatizarlo tanto, pero sí que se viera, porque solamente una mujer podría describir a Magnolia de la manera, una mujer que le atraen las mujeres, Ujú. podría describir a Magnolia de la manera en que la describe el cuento. Y es ella la que está narrando la vida de Magnolia desde que estaba en la escuela elemental. Y entonces, pues, así es que se desarrolla, y por eso es que tiene ese aspecto poético y, y con esos matices de belleza Yo quiero literaria. leer para que la gente sepa de lo que estoy hablando. Ok, Esa parte, porque aquí le puse hermoso. Estas líneas que hablan de esa experiencia que hizo que Magnolia floreciera. Dice, vivió su primera experiencia pasional, repleta de ternura y respeto. No tenían intención de poseerse con un para siempre banal. El amor se agradece. Esto me encantó. Pero cuando este amor te salva de ti misma, te marca para siempre. Algo tan maravilloso no se podía dañar con una relación larga y aburrida. Y ella está hablando, esta amiga de Magnolia está hablando de cuando ella se encuentra con ese hombre que la ama a ella de verdad. Esto es como un romance adolescente, o sea que no es que los va a penar por el resto de la vida, sino como que es esa experiencia gratificante y de ahí es que ella hace muchísimas cosas, luego atrevidas, y hay una descripción aquí que solamente, yo creo, ella dice una mujer, Mercedes, es a la que se le ocurre describir esto, dice. Era una magnolia perfecta al viento de la vida, sensual como una flor cuando abre los folículos dejando salir las semillas. Díganme ustedes si eso no es maravilloso. De verdad que a mí me gusta mucho como Mercedes lo sabe, que me gusta mucho como ella escribe. Pues entonces, hablando así de amor, vamos a pasar donde
Déjame ver. Ay, Ana Marchena. ¿Dónde estás por aquí? Que no te veo, Ana. No la veo. Ah, mírala allí. Ana, Aquí estoy, aquí esa estoy. es, ese cuento tuyo de la Casa de la Misericordia se sale de lo esperado. Eso a mí me voló la cabeza. Me voló la cabeza, realmente. Yo dije, mira lo que se le ocurre a ella poner, porque a la misma vez que estamos hablando de cuánto placer, cuánto beneficio, cuánto amor puede provocar una mujer gorda como flaca, es una mujer. También estás hablando de una profesión que a veces echamos ¿cómo es que se llama? De lado y la orillamos. Háblame de cómo se te ocurrió eso. Mira, eso fue casi milagroso porque yo me pasó como Mercedes, yo escribo poesía, encuentro el cuento difícil para mí y si no fui de la última, creo que fui de las últimas en entregar porque Judy estaba siempre ahí animándome. Qué raro. Bueno, yo fui novicia carmelita y en el convento uno escucha tantas historias. Las dos cuentos míos son dos historias verídicas en la República Dominicana. Y eso estaba dormido en mi mente. Y yo creo que de noche yo me acostaba con la preocupación de qué voy a escribir, qué cuento, de qué cuento. Y casi en ese momento del sueño me vino la idea de la Casa de la Misericordia por muchísimas razones. Fueron historias que viví, estaban ahí en el inconsciente o en el subconsciente, y me pareció que era una manera también de reivindicar a las mujeres que sobrepasan un poco esa norma increíblemente y terrible fijada por la sociedad del estándar de belleza. Entonces dije, wow, estas mujeres que son siempre marginadas porque tras que son gordas, son prostitutas. Ajá. Y eran unas prostitutas que estaban viviendo nada más y nada menos que en un convento. Lo que fue era un convento. Era un convento, había sido un convento, o sea, lo que era santidad ahora estaba ocupado por el prostíbulo, ¿no? Y esa transformación también es importante y no tenemos quizá tanto tiempo para hablar sobre eso, pero el hecho de que estas mujeres por 10 años mantuvieran la paz en el pueblo, de decir que mantenían los hogares, a los esposos en sus casas, pues aquí hay muchas transgresiones, ¿no? Las gordas prostitutas, las gordas que viven en una propiedad de la iglesia y que por cuestiones económicas pues la quieren vender la propiedad para sacarlas y entonces pues a ella, a la dueña de la casa, ¿verdad? Se le ocurre la maravillosa idea de buscar a las aliadas. ¿Quiénes son? Pues las esposas de los hombres que ellas atienden, ¿verdad? En las noches. Así que creo que de alguna manera nos permite también ver esa otra parte de la mujer en este oficio, que como alguien dijo por ahí hace un rato, son también las mujeres obesas, gordas, regordetas, capaces de prodigar placer, de ser hermosa, de ser bellísima, y que siempre también hay una población masculina que busca mujeres con estos perfiles, con estas características. Así que, pues, por eso escribí La Casa de la Misericordia. Realmente una cosa, dime. ¿Sabes qué? Que también en tu cuento estás hablando de lo que la gente dice mucho. Ay, ella es gorda, pero tiene una cara preciosa. Lo he escuchado. En esto hay un pedacito en uno de los párrafos que lo quiero leer, donde se ve esa área. Dice, llegaron a un claro bajo los Gilán Gilán y allí vieron por primera vez las caras y los cuerpos de las mujeres que hacían felices a sus maridos y los enseñaron a mantener sus hogares en armonía. Todas eran gordas, con rostros angelicales, como las figuras de los querubines de Miguel Ángel. Las mujeres del pueblo no entendieron para nada cómo los hombres las preferían a ellas, pero les debían mucho. Sus maridos estaban en sus casas. ¿Cómo no acudir a ese llamado? ¿Cómo no agradecerles? Por eso es que me encantó, estuvo genial. Sobre todo Mira, llevarlo a esa área. Sandra, Ajá. ese cuento
planteó el tema objetivo de la antología, pero el golazo que dio, la bola se perdió, porque esa mezcla entre lo sacro y lo profano fue un logro genial en ese cuento. O sea, unas prostitutas viviendo en un convento, cómo el personaje protagónico maneja al sacerdote con quien va a dialogar. Ese encuentro entre ella y el sacerdote, a mí, como tú dices, me voló los sesos cuando yo leí eso por primera vez. Yo dije, anda, Palca, pero ¿qué es esto? A Ana no se le puede presionar mucho porque déjame dejarla tranquilita porque eso es presionándola poquito, imagínate tú. Esa mezcla Gracias, entre lo profano y lo religioso, a mí de verdad me voló la cabeza, como A bien mí tú me dices. gustó mucho. Sí, tremendo. gracias Judy por darme la oportunidad y por sacar eso de mí que realmente no sabía que podía también producir ese tipo, ¿verdad? Yo espero que ahora venga una nueva publicación de cuentos tuyos, yo la espero, ¿sabes? Vamos Ahora a ver. tienes un compromiso, te metiste en aguas profundas. Vamos a Bueno, ver. Pero gracias, gracias, Ana. Ahora quiero gracias. pasar con mi tocaya, Sandra Santana. Ella y yo la quiero mucho a Sandra desde siempre. Además de que es una excelente escritora. Pero con este cuento, celos, malditos celos, tú hiciste algo que yo quiero que tú le expliques a la gente, porque ella no lo escribió ni en primera ni en tercera, ella lo escribió en segunda persona. Y yo quiero que ella nos diga por qué. Bueno, lo primero es saludos a todas las hermosas escritoras que forman parte de esta antología. Gracias, Judith, por convocarnos. Mira, Celos, malditos celos, yo lo escribí en segunda persona. Me pareció que era la mejor manera de llevar esa mirada ajena al cuerpo de la mujer gorda, porque esa segunda persona, hay un narrador hablándole a ese personaje. El lector se siente, por rato se siente que es él el que le está hablando al personaje, y también fluye como un fluir de conciencia, valga la redundancia, como un fluir de conciencia de la misma protagonista. Así que tenemos como una variedad ahí de miradas a ese personaje desde distintas perspectivas, a ese personaje de la mujer gorda, que en A este mí, caso es mujer exitosa. a mí me gustó mucho porque a veces nosotras mismas las mujeres que somos nuestras peores, somos las que más nos criticamos, por decirlo así. Vemos estas mujeres que de hecho hablan sobre esta bailarina de belly dancing. El belly dancing no es de mujeres esculturales. El belly dancing, belly, viene de barriguita y la mujer tiene que ser como carnosita, o sea, sabrosita. Y nosotras pensamos, ay, no, tiene que ser escultural. Y a veces vemos estas gorditas que bailan, de verdad, es que bailan, ay, fíjate, tan gorda y tan bien que se mueve y tan ágil. ¿Y por qué no? O sea, a mí me gustó mucho esta parte que dice, esto es lo que pensamos nosotras, dice, además, ella lucía muy cómoda con su figura, con su figura y se movía con gracia y soltura. Y luego, cuando ella habla de, no puede pensar cómo ella tan espectacular que se siente, cómo no podía lograr la admiración que las otras, o sea, que esta mujer lograba en las personas a su alrededor porque comer con ella era una fiesta, porque lo disfrutaba sin remordimientos. Tú sabes, el placer es que tú sentarte con una persona a comer, primero que te hable de 70.000 cosas, que de momento estás casi llorando y de momento te hace reír, que la persona se siente cómoda en su piel. Eso era esta mujer. Así que celo maldito celo es simplemente un cuento para que esté en segunda persona, para que tú reflexiones sobre ti mismo y cómo tú piensas. Ok, me gustó muchísimo. ¿Ibas a decir Déjame algo más? decirte que fue una experiencia verídica, porque pues yo, como tantas mujeres, he estado fluctuando de peso a lo largo de mi vida, y unas veces gordita, otras veces menos gordita. Y en un momento dado, pues entré a un gimnasio, me matriculé en un gimnasio, y dentro de la oferta del gimnasio había un día que era clases de belly dancing.
Entonces, pues yo bien entusiasmada, por fin voy a aprender a bailar belly dancing. Y cuando yo veo a aquella muchacha, era una muchacha joven, que era más gorda que yo decía, wow, hasta barriga tenía. Pero cuando la vi bailar, yo digo, wow, así como lo expresé en el cuento, con aquella seguridad que esa muchacha bailaba y tenía un grupo, yo iba a comenzar, pero tenía un grupo allí que estaba avanzado y las muchachas bailaban una maravilla, o sea, una gran maestra y era exitosa. Entonces, pues quise llevar esa mirada, como dice la sabiduría popular, que la suerte de la fea, la bonita la desea, pues aquí sería que la suerte de la gorda, la flaca la desea. Eso lo quise llevar. Pero fíjate, hay algo que quiero saber. ¿Aprendiste a bailar belly dancing? Fíjate, no aprendí porque me sentía tan atrasada. Ellas estaban bien avanzadas el grupo y a pesar de que decían que se podía uno quedar, porque pues, pero no me sentía a gusto. Me quedé en las clases de calistenia. Así que eso se me quedó como una asignatura pendiente. ¿Sabes? Te pregunto porque mi hija y mi sobrina y hasta la chiquita bailaban belly dancing y yo no aprendí jamás. Mira, y eso era para mis tiempos cuando yo estaba bien flaquita, así que las flacas no son tan ágiles nada. Si me da salsa es otra cosa, pero belly dancing, eso, Ah, eso no va conmigo. Bueno, vámonos ahora con la gente joven, porque estoy dejando a las que escribieron cuentos futuristas de ciencia ficción y cuentos terroríficos para el final. Pero vamos a irnos con Paola. Paola escribió dos cuentos, uno de ellos se convirtió en una pieza teatral que se presentó cuando presentamos el libro y también se había presentado anteriormente, que de verdad, como te dije anteriormente, te la comiste con esa pieza, Paola. Es una de nuestras jóvenes escritoras y escritoras de obras de teatro que va por ahí, va rompiendo esquemas. Y Paola, el cuento que escogí para hablar es, perdóname Paola, pero hice todo y no puse el nombre de tu cuento. Ay, no lo he puesto. Si tú me ayudas, te lo agradezco. Una gorda Bueno, actriz. una Una gorda gorda actriz, actriz. porque Ay, lo puse, lo que pasa es que lo puse en letra minúscula y yo misma no, viste, que yo misma no entiendo de lo que yo escribo. Una gorda actriz, pero a mí, a mí me parece que viene de una vivencia personal, pero también me llamó la atención porque para mi entonces, para mi tiempo, yo estudié modelaje cuando Marisol Mararet, imagínate cuánto me puedes poner por ahí. Y todo el mundo quería ser modelo y todo el mundo quería estar en eso. A mí me gustaba bailar también, pero mi mamá me puso en ese modelaje porque como yo tenía que con los ojos así como Marisol que se me cierran, pues olvídate, creían que iba a ser ¿cómo que se dice? Iba a ser mi futuro, que cuando me llevaron a la televisión no pude ni mover ni pie, me quedé frisa. Así que, pero para ese entonces nos decían que la única empresa donde se puede discriminar es para la televisión y para el cine, porque el personaje tiene que seguir lo que se establece en el libreto. Y me gustó esto que tú dices, lo que dices aquí, porque un buen actor representa lo que sea. Háblame de eso, Paula. pues mira, definitivamente viene de una vivencia personal. Además, pues yo pues soy actriz, ¿verdad? Dentro de los miles sombreros que tengo, el principal, el más grande, es ser actriz y dramaturga, que de hecho, precisamente por estas vivencias personales en los castings y que desde pequeña esto siempre me había enfrentado, pues a hacer la gorda de atrás. Ya que incluso tuve maestros que me dijeron como, pero tú estás segura que tú puedes bailar y tú estás segura que tú te puedes trepar en punta. Mira, yo nunca me había trepado en puntas de ballet, pero ese día yo lo hice. Luego, yo, ¿verdad? Tengo algo positivo en mí, es que a pesar de mis inseguridades, porque no era una niña segura, era una niña bien insegura, pero tenía una meta clara. Y mi meta clara era ser actriz. Y así como, ¿verdad? Como dice el cuento, son cosas que realmente escuché, cosas que realmente me dijeron en el proceso. A la única diferencia de esa historia a la vida real es que desde pequeña sí logré entrar en el mundo del arte, ¿no? Del teatro. Pero sí es un mundo bien cruel.
Es un mundo bien cruel, es un mundo bien superficial. Y por eso es que yo empiezo a escribir mis propias historias. Porque entonces cuando iba a estos castings me topo con personajes pues que todos tienen el mismo prototipo de cuerpo, son personajes de embuste, porque las cualidades casi siempre son de embuste. Entonces pues tras que soy gorda, soy bajita, tengo tatuajes, tengo pelo rojo, tengo muchas cualidades que no van con cualquier personaje. Y dije, bueno, pues si el mundo no me va a dar una oportunidad, me la doy yo. Y Exacto. ahí y ahí empecé a escribir entonces mi historia. Y tal y como dice el cuento, yo vine a cerrar ese capítulo de inseguridad como actriz, ¿no? Sí, hice muchísimos trabajos, pero no estaba totalmente segura de mí. Hasta que vi la convocatoria del Club de la Cuerda. Entonces yo dije, contra un casting solo para gordas. Déjame hacer un intermedio aquí. El Club de las Gordas, esa obra en la que tú participaste, es también basada en un libro de Judy que Judy escribe con mucho humor, pero te dice lo que es. Lleva los Sí, mensajes muy bien, pero uno se ríe mucho. Continúa. tremenda. Y pues nada, ahí en ese casting, cuando yo entré, yo dije, y que el cuento se los cuento un poquito, ¿verdad? Yo dije, contra todas somos gorditas, qué chévere. Aquí es que cuando a mí me dan ese monólogo, que veo que no me toca cualquier gorda, me toca la gorda sexy. Yo, aquí fue, vamos, a romper miedo, porque a pesar de que todo el mundo, o sea, las personas a mí me han dicho cosas malas y me han dicho cosas buenas. Que si los ojos, que si tú eres linda, que si tú eres gordita, pero tú eres linda, ¿qué me importa? Mi mente no lo creía, mi mente siempre creyó que era la gorda de atrás y que eso era ¿verdad? Mi futuro. Y me tocó a mí misma romper con ese patrón. Y eso es más o menos lo que quiero llevar con esta historia, que si alguien se siente identificado con eso, que sepa pues que no está sola y que si vas a romper algún patrón depende de ti misma. Cuento algo corto, cuando me toca pues audicionar, que yo veo a Judy, que me entero que Judy fue la que lo escribió, y yo, voy a audicionar con Judy, ay, normal, con la escritora enfrente. Pues yo estaba asustada, pero yo dije, bueno, esta es la oportunidad, o lo hago o lo pierdo. Y pues me tocó ahí realmente romper con el miedo de no creerme sexy por ser gorda. Y creo que me quedó bien, Judy, dirá. Pero ¿cómo que se quedó bien? Te quedó espectacular. De hecho, desde cuando llegaron las gordas que iban a audicionar, nos sentamos en un salón comedor con una mesa y ellas se sentaron todas en la mesa y el productor les repartió los monólogos, pero ninguna de ellas sabía que yo era la autora de la historia y yo me senté en otro asiento separadita y para observarlas. Y yo vi en Silvia esa chispa, aunque me gustaban todas las gordas que estaban porque eran mucho más gordas que Silvia. O sea, Paola dentro del grupo de las que iban a audicionar, Audicionar. la Audicionar. lengua se me traba. Audicionar, Paola resultaba delgada entre las otras muchachas que eran mucho más gordas. Habían algunas que pesaban como 300 libras, ¿verdad? Y yo decía, caramba, todas las demás tienen el cuerpo que yo estoy buscando, porque en mi novela ellas son gordas de verdad heavyweight. Pero yo miraba a Paola y yo decía, pero esta tiene la personalidad. O sea, a ella se le veía esa chispa, esa energía, y yo dije, pues mira, no hay problema, le metemos un poco de pan antes de que empiece la producción de la obra. Le aumentamos 50 libras más, porque esa era mi única preocupación, que ella sí tenía su sobrepeso, pero con su cuerpo esbelto y todo, que era muy bien para el personaje de Silvia, ¿verdad? Pero en términos de sobrepeso que yo estaba buscando, quienes lo tenían eran las otras. Ella no, porque si se fijan, ella no está obesa, Por eso pero, fue que yo dije que, pero me gustaba su chispa para el personaje de Silvia, porque decía es una contra este buena de verdad. actriz, porque es una buena actriz y puede hacer lo que quiera, no Sí. importa cómo ella sea, eso es lo No, y su importante. sensualidad, porque ella es una joven que emana mucha sensualidad y no tiene que abrir la boca, no tiene que decir Sí, nada, con la mirada, el gesto, la manera en que ella manipula su cuerpo, o sea, ella es toda sensualidad.
Así que Quiero fenomenal añadir, para ese personaje de Silvia. quiero añadir que yo fui a ver la obra Yo no tuve Sí. yo no pude y verla. todas estuvieron geniales. Y Pero qué Paola, bueno. Paola con el baile de la dona. Paola, Dios mío, yo decía, "No, qué increíble es esa niña". O Pues sea, allí todas ellas. Así que Paola, un aplauso tremendo. Judy Estoy bien, tiene bien complacida. que volver a poner esa obra, porque ahora que estamos con este libro, pues que la Sí. gente vea a lo que nos referimos. Pero quiero leerles un poquito Mira, del pues, cuento quería, de... ¿Qué me está quería hablando? comentar algo bien Ah, rapidito. Y es Paola. que, sí, es que precisamente eso que mencionó Judy fue que ahí es que yo dije, contra, ¿sabes qué? Voy a escribirle esto. Porque entonces, en el mundo normal, como uno dice acá, ¿verdad? En los castings normales yo era muy gorda. Pero mira que para el casting de gorda soy muy flaca. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Qué haces? Pero viste, no hubo ningún problema porque el problema estaba en cómo tú te proyectas. Y Claro. eso es lo que quiero. Hay un pedacito aquí en tu cuento, en tu cuento que tú dices que a mí me gustó mucho. Dice, ser gordo en esta sociedad es complicado, pero si tras de gorda eres mujer, entonces la complicación se intensifica. El nene gordo puede ser el gracioso del salón, el que es gordo y feo, pero hace reír a los demás. Así que su físico no importa tanto. Pero las chicas gordas siempre seremos las feas, las que nunca tendrán novio, las que no puedes invitar a salir porque se comerán toda la comida. Eso a mí me pareció terrible. Y sobre todo, las que no podemos ser actriz porque nadie quiere ir al teatro a ver una gorda. Y aquí tenemos entre todos los escritores, quiere decirles que en este libro también participó Norwil Fragoso. Y Norwil Fragoso es un ejemplo de una mujer gorda, que es una excelente actriz, excelente animadora, excelente escritora que lo demostró en sus cuentos. Una pena no la tenemos aquí porque ella está muy ocupada. Y está casada con un hombre flaco que la adora. Así que el problema no es ser gordo, el problema es cómo tú te ves a ti mismo y cómo tú Claro. lo proyectas. Yo siempre digo que no hay mujeres feas, hay mujeres mal arregladas. Y podría añadir y que no se conocen a sí mismas para proyectarse correctamente. Pero bueno, vamos a seguir que todavía no falta. Gracias, Paola. Por ahí veo un pedacito de Ruby, que es la nena de Judy, la baby de esta antología. Y la cosa es que ella escribió dos cuentos y yo, como los muchachos lo que entienden, ¿verdad? Son las cosas de Bad Bunny, que yo déjeme decirle, a mí Bad Bunny me encanta, no me importa que nadie me diga, a mí Bad Bunny me encanta. Pues debe decir que ella escribió dos cuentos y yo puse, rompió con ambos cuentos, porque esa es la palabra de ahora, rompió con ambos cuentos. Pero quiero que me cuentes todo por mi cantito de pan, porque ese puse hermoso. Háblame un poquito de ese. Ese cuento surgió de cómo hay como dos temas principales, puedo decir. Cómo la mujer se ve en el arte reflejada y cómo la pueden juzgar si hace algo como Paola, ¿verdad? Si sigue con la, pues entonces no puede un ¿Bailar? casting de... Pero aquí yo puse el peso con el ballet. Ujú. Y ahí se ve como, no, tienes que bajar de peso porque no puedes alzar la pierna, o tienes que bajar de peso porque no te sirven las puntillas de ballet, tienes que bajar de peso porque no te sirve el corset para el recitar, y también reflejé lo que es la maternidad y el proceso natural del cuerpo de la mujer. Eso me Cómo gusta la muchísimo. maternidad, cómo la maternidad te cambia, porque es algo natural y las hormonas y todo. Y los antojitos, por eso es mi cantidad de pan. Yo pensé en el pan porque a mí me gusta mucho. Y pensé Esta muchacha le encanta. cuando cuando hablaste de las puntitas, mi hija mayor es bajita, pero es rellenita. Y ya en la adolescencia se veía que todo lo de ella era abundancia, pero ella bailaba ballet. Estuvo bailando eso hasta los 18 años. Y cuando tú la veías al lado de las otras, ella sobresalía, porque es que era, o sea, se veía muy curvilínea. Pero fíjate, ella nunca le importó. Ella siempre lo bailó. Me dio una pena después cuando se dijo que no iba a bailar más, porque
se veía tan bonita, yo la encontraba tan preciosa, pero me hizo pasar un bochorno una vez comprando unas puntas, porque fuimos, se las midió y cuando se paró en ella, sé que te mandan a pararte para ver cómo te las rompió. Y aquello para aquel entonces costaba como 90 pesos y yo lo único que pensaba, Dios mío, voy a tenerlas que pagar y para ir a comprarle otra. Gracias a Dios que me dijeron, no, no, señora, si eso pasa mucho. Y yo, Dios mío, por poco me dio gata, que pero gracias a Dios. Así que tu cuento me recordó a mi hija, que era diferente a todas las demás. Y era cuando estaba Nana Udo con sus clases y nunca, nunca la marginó. Al contrario, le dio muchas oportunidades para ella seguirse destacando. Bueno, gente, y ahora ha llegado el momento de irnos por el área del terror, de la ciencia ficción, porque sí, aquí hay gente que se le han ocurrido unas cosas con esto de la gordita que ustedes no lo van a creer. Voy a empezar con Natalie. Natalie, porque Natalie, ese es el tema de ella. Ella por lo regular casi todo lo que ella escribe, que esto no es lo primero, esto no es de sus primeras veces, ella ya tiene otros cuentos, otros libros, siempre está por el terror, por los fantasmas. No, pero miren, esta vez se ha ido por un virus que la gente flaca se come a la gente gorda. Se llama gordo apocalipsis. No, Natalia, dime de dónde demonios te salió eso. Porque yo nada más de imaginarme a esa gente pegada a los otros, yo decía, esto está terrible. Y yo lo tenía como una película en mi mente. Háblame de ese gordo apocalipsis. Bueno, el, el concepto como tal de gente flaca comiéndose a la gorda, lo vi más como las personas más, estas flacas que, que no es flaca porque ha sido por una cuestión sana, sino más bien esta flaca que es flaca porque tiene una enfermedad también detrás. Que a esas son las personas que le afecta el virus dentro de la historia. Y más bien este concepto de insanidad dentro de esas personas, de ese concepto negativo de la persona flaca. Y quería ponerlo de una manera más directa y fea, como se muestra en la historia, que esta grotesidad de la flaca comiéndose a la gorda y después vomitando toda la grasa que se ha comido de esa persona. Pues a mí me pareció una película de esas de terror. Yo miraba a los zombies y yo decía, pero lo más que me gustó es que dentro de todo este grotesco que hay aquí, les voy a leer la parte donde Natalie expresa para mí el objetivo de este cuento. Dice, mientras contemplo mi final, me vienen a la mente todas las veces que permití que el peso de las cosas tomara el control sin actuar, sin atreverme a decir basta. Cuando papi le pegó a mami por enésima vez, por no tener la mesa lista a las 6 y por miedo no la defendí. Cuando Pedro me abandonó por una más joven y delgada y yo solo callé mi indignación cuando me acusaron en el trabajo de robo por culpa de mi compañera y en lugar de defenderme, solo permití que se saliera con la suya. Dejé que todas las situaciones que requerían un paso al frente se escabulleran de mis manos, pero hoy, precisamente, he peleado como nunca en mi vida por mantenerme viva. Me niego a morir así. Eso me pareció fantástico, porque es el momento en que ella se revela y ella dice, no, yo tengo que ser por mí misma. No importa lo que los demás piensen. Yo tengo derecho a estar en este mundo. Y de verdad es que es un cuento así como de cine, como que terrorífico, pero Natalie, como siempre, ese es su género, se la come. Sandra, te tengo que decir que cuando me llegó ese primer borrador de Natalie, que yo empecé a leer aquello y yo me sumergí tanto en esa escena de horror, ¿verdad? Que yo sentía los mordiscos en mi cuerpo. Ay, no. A mí Yo me decía, daba Dios una cosa. mío, si Yo esto decía, un pasa de asco. verdad, qué sensación tan horrible. Y de hecho después concluía contra el que me coma a mí va a tener que vomitar bastante, ¿sabes? Porque Ay, Judy, por favor. De verdad es que está pasada, pero eso es para la gente que, ¿verdad? También yo pensé mucho en las personas que son, fíjate, pero yo padecen de interpretaba el anorexia. mordisco como el ataque verbal.
O sea, hay mucho ataque verbal también Sí, los personajes, ¿verdad? Hacia la mujer gorda. Pero el mordisco era como la consumación de lo que las palabras no podían hacer, si te fijas. pero yo pensé en que la persona que lo estaba haciendo, como dijo Natalie, eran como las personas anoréxicas, que no importa qué flacas están, son una condición mental, Ujú. tú siempre No, te ves gorda. Y no tienen incluso que ser nosotras mismas. Podemos parecer unos palos y siempre nos encontramos algo. sí, no, Somos incluso inconformes. las mujeres y hombres delgados que piensan que la delgadez les da esa posición de privilegio para juzgar a los demás y para Exacto, atacarlos. exacto. De verdad que Natalie, te digo que la rompiste. Ella sabe que a mí me gusta mucho cómo ella escribe, yo la aprecio como persona y la aprecio como escritora. ¿Mm? Entonces, pero espérate, no nos podemos quedar atrás porque Cassandra se votó. Se llama Ujú. la gorda esa, la gorda aquella, la gorda, simplemente la gorda. Y yo digo, es genial. Y culmina con una decisión terrible, porque esa gorda de Cassandra está hastiada de que la estén molestando. ¿Qué deseas demostrar con esto? Bueno, buenas noches a todas. Es un placer saludarlas y poder compartir con ustedes estos días. Realmente esto, tengo que decir que lo disfruté bastante. Cayó en un momento de mi vida donde necesitaba volver a escribir y tanto Mercedes como Judy saben que yo me retiré un poco de eso por situaciones similares. Este, en este caso se trata de la gordofobia. La razón por la que yo dejé de escribir en su momento dado era por la crítica constante de que la forma en la que yo escribo duele. Y recuerdo que me dijeron, Casana, lo que pasa es que tú escribes muy real, muy crudo. Y a la gente no le gusta leer eso. Y realmente cuando me topo con la gordofobia, es como que yo lo tomé en el aspecto de esta crítica de que esto es una situación cruda, aunque venga alguien y dice, diablo, nena, tanto tiempo que no te veo, qué gorda estás. Yo sé que estoy gorda, yo tengo en casa espejos, no me los tienes que recordar de que estoy gorda, ya yo sé que yo no quepo ahí. O sea, pero en este caso, en esta historia, yo quise acumular todo este tipo de... Para empezar, yo no sé de escribir cuento, este es el primer cuento que yo dije, mira, esto yo creo que no es ni un cuento. Realmente yo como que no cuadro con el formato. Yo estaba, pero, ajá, pero y esto lo tengo que dividir en prosa, como es la cuestión, esto tiene que rimar, porque lo mío es la poesía y realmente esto fue un proyectazo para mí. Pero lo hice, de, ok, vamos a como salga, y yo se lo envío a Judy y eres libre de criticarlo, porque honestamente no me sentaba a tomar un lápiz y un papel años. Ahora bien, ¿qué sucede con esta gorda en particular? Donde esta gorda simplemente se defiende. Yo estoy gorda, claro, yo sé que tengo 800 y tantas libras, dice el libro, dice como tal el cuento. Ah, pero tu marido te las pega y con otro hombre. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Ah, tenemos un vecino que le cae a bofetar a la mujer todas las noches porque no le gustó la comida. Pero ese no es el problema es lo que yo como. Describo esta típica pareja que en todas las urbanizaciones existe, donde está, ay no, mis hijos son bellos, son perfectos, claro, pero son los que se van robando de casa en casa para meterse todo lo que puedan por las venas. Ah, pero ellos son mejor que yo, porque mi problema es que yo soy gorda. Y a la misma vez, pues, traigo todos estos problemas que como gorda son, y me identifico con muchos de ellos porque ya llegaba al punto donde ok, ya yo sé que la ropa no me sirve, entonces hay una parte donde me sale más fácil vestirme con una cortina de baño, con una sábana que con una camisa. O sea, reconozco que tengo un problema físico. No puedo subir las escaleras o me tuve que mudar a la sala porque no puedo respirar. Para subir la escalera me fatigo. Tengo que utilizar una maquinita para dormir porque me quedo dormida mientras como. O sea, eso es o sea, sé que tengo un problema, pero no lo quiero ver como un problema. El problema yo lo veo que todos ustedes sí tienen un problema y se están enfocando en mí, que no me molesta ni ser gorda, no me molesta que me la paso comiendo,
y dice, nadie me pregunta por qué estoy gorda, si es un problema de salud, o sea, solamente le molesta que estoy gorda. Y sin embargo, Y ella lo dice cuando dice, habla de lo que le pasó con la mamá y dice, ese día comencé a comer, cuando la mamá muere, buscando el sabor que no encuentro, el sabor ujú, que no consigo, el sabor que no se sacia con solo no tener hambre, el sabor de la aceptación, del amor, de que te quieran como tú eres. Era lo que ella pedía y nadie se lo daba. Pero entonces, aunque ustedes vean que hemos hablado así como bien por encimita, yo no les quiero decir por qué la dejé allá para lo último entre los cuentos de terror, porque lo que pasa es que lo que ella dice, según se va desarrollando el cuento y con lo que ella dice al final, ese twist que tiene el cuento es genial. Y yo no quiero decírselo porque realmente no tiene caso, no quiero que sea spoiler. No. Pero Cassandra, no dejes de escribir. No dejes de escribir porque mira, como te digo, para todo como somos las mujeres, para todo hombre hay diferentes gustos. Así que somos ujú. nosotras las que nos ponemos los límites. Así que para las letras hay diferentes gustos. Y si llegas a uno y ese uno le gustó, perfecto, no hay ningún problema. Quiero compartir, que fue lo que compartí cuando nos reunimos la primera vez allá por Caparra. Cuando yo leí el cuento, Cassandra, o sea, yo me quedé como que sin respiración. Pues yo Ujú. estaba comentando a las compañeras que cuando tú comienzas bien suavecito. Entonces, la reacción mía fueron dos. Yo digo, esta es una Dr. Jekyll convertida en Mr. Hyde, porque Es que te sorprende. tú empiezas bien suave, bien, ajá, sí, mira, pues yo soy gorda y esto y aquello y lo otro, pero vas creciendo, mi hermana. Y cuando el lector, la lectura, empieza a leer, tú dices, espérate, y ¡puf! Y Y no la ese puedes alcanzar, final, como que no y la No, puedes ese alcanzar. final, ese Sí. final que nos es vamos a espectacular. contar, yo No lo dije, podemos contar. no, ¿qué es esto? Sí, La mujer, o Yo sea, tengo que Mr. decir Hyde, que Mr. Hyde. de todos los cuentos, el final más impactante es el cuento de Cassandra. sí, El porque que es que tiene ella el no nos final los más deja ver. impactante y más inesperado Sí, es el ella de no nos los Cassandra. deja ver. Ella está como que No, hablando, aunque al principio hay una parte que te está diciendo cosas, pero tú no lo captas en ese momento. no. Exacto, esa Te fue la lo, intención, esa fue exacto. la intención, Ujú, cuando como ujú. que, pues, dicen que te comí a mi familia y bla, sí, sí, me Sí, duró hay como unas, 3 hay unas días. Y es pistas, como, hay unas pistas, pero tú no mira, la captas en el ya, momento. Ya, no Cuando digas llegas al nada final más. es que Exacto. regresas a la pista. Ajá, ok. Sí, Pero también hay una crítica social bien brutal, o sea, Sí, sí. sí. sí, sabemos los vecinos actuando de una forma, entonces nos juzgan a nosotros, a Exacto. nosotras, por Eso es esto, por porque aquello y tú lo siempre exactamente. otro. ves la Óyeme, paja en el ojo ajeno, pero no ves Sí, la paja en el tuyo. y la viga, la viga. de alguna manera el cuento está exponiendo algo que muchos activistas han dicho acerca de la gordofobia. Siempre se habla de lo enferma que está una mujer gorda, pero a la sociedad se le olvida que gran parte de esa enfermedad, más que física, es emocional y la has causado Exacto. tu sociedad discriminatoria por todo lo que me has acosado, por todo lo que me has marginado, por todo lo que me has limitado. Oye, ¿quién no se deprime recibiendo Ujú. ataques constantes acerca de tu corporalidad? Y la Sí, comida se podría convertir en una puerta de escape. Y Exacto. entras entonces a un y en círculo efecto, vicioso que habla de una salud mental, emocional deteriorada. Pero ¿quién me la y deterioró? en, Tú con tu crítica. exacto, la misma sociedad, por eso es que dice, ya ni salgo, llamo para que me traigan el delivery a Sí, casa. para que no me miren, no me Incluso, vean, no me hablen, no me digan nada. Por los comentarios que le hacen. incluso quiero aprovechar que sepan de que esta cuestión del canibalismo, por decirlo así, surge porque yo recuerdo cuando yo era bien chiquita, yo fui una nena chiquita, raquítica, siempre he sido amarilla, no solo con las hincheras. Y nosotros teníamos unas vecinas al frente, eran madre e hija, y aquellas dos juntas, bueno, una tenía que pesar sobre 600 libras y la otra ni siquiera se podía parar de la silla. No cabían en un carro.
Y pues cuando chiquita eso era como que wow, viene aquella y decían que si se caía el piso temblaba y todos los vecinos decían cuando se acabe la comida o no haya quien le lleve la comida a ellas, nos van a comer a nosotros. Y yo crecí como que, wow, las personas gordas cuando no tengan que comer nos van a comer. Después me Ustedes tocó dirán. novelas como Oliver Twist, como los niños muriéndose de hambre, pidiendo más con aquellos que estaban que la comida se les desbordaba encima. Y era como que utilicé todo esto con toda la crítica social porque es como que, ¿por qué el problema a ti te molesta que yo sea gorda? Yo sé que soy gorda, yo sé que tengo un problema, independientemente cuál sea el problema, pero tú tienes muchos otros problemas a los cuales deberías prestarle atención en vez de estar provocando a mí. Y Yo yo no soy una hablo parte de ellos. asquerosa, Y Exacto. yo no te hablo de asquerosa, ellos. que yo digo que cojo la envoltura de la comida para tapar las ventanas para que los vecinos no me vean comer. Eso No sigas empeoraste diciendo, no más mi spoilers, condición. no más spoilers. Empeoraste mi condición. Pero dentro de todo tengo que decir que realmente lo disfruté, lamentablemente por muchas cosas que estaban sucediendo en mi entorno a la misma vez, no pude entregar y yo sé que Judy tuvo la paciencia de la vida, yo tenía el otro escrito, lo tenía a mitad, pero realmente no pude, tratar de volver, el escribir esto prendió mi chispa y me dio como que con esta cuestión de que voy a volver a escribir, hasta me Qué emocioné empezar a bueno. escribir, pero entonces después recibí críticas y nunca le pude entregar el otro cuento a Judith, que era La gorda de mente, que trata sobre el mismo tema que ustedes estaban hablando ahorita, de la bulímica, de que siempre piensa que está gorda y la única que se ve gorda es ella. Era la otra Pero cara de la moneda, cuando estés pero te lista, la debo. simplemente tú me lo dices y se lo incorporamos. Y sigue Pues escribiendo, esa sigue es mi... escribiendo. Siempre hay que aceptar las críticas, pero Gracias. hasta donde tú creas que son buenas para tus letras. Si no, pues, pasan así. Bueno, Exacto. nos Bueno, falta Ivette. yo quiero que hablen de un cuento ahí donde yo soy la protagonista. Ah, pero déjame ver que no he hablado con Ivette Cofiño, no he hablado con Ivette Cofiño. Dejé a Ivette para lo último, porque Ivette es escritora de cuentos infantiles y tiene una mente que se va por la estratosfera. Entonces ella ha escrito este cuento déjame ver cómo era que se llamaba En bandeja de plata. En bandeja de plata, que es un cuento refrescante y para mí es de ciencia ficción. Y ve, este cuento donde hay un robot tirano, Ajá. porque yo acá cojo ese robot y lo hago canto. Y todo lo que ese robot quiere hacer con esa mujer. Pero deja que ¿De Ivette te cuente la dónde te historia de ese sale eso? cuento. ¿De dónde te sale eso? Cuenta, Ivette, Pues fíjate, ese confiesa. cuento, confieso, me oyen, ese Sí. cuento, sí, pues ese cuentito me salió, bueno, tú sabes, Sandra, que a mí me encanta escribir y a mí tú no, No lo o sé. sea, tú dame un cantito, no me des la tela, la tela, dame un cuarto de tela y yo te saco el cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que a Judith, ella, o sea, lo que estaban diciendo ahorita, ella tiene esta habilidad para, en tanto en la primera novela, Juana Pistola, y esta otra, ella tiene esa habilidad de coger estos temas que son sumamente serios, pero ella te pone una jocosidad tal que te tienes que reír a carcajadas. Sandra, tú también lo haces en tus cuentitos uno que otro. Entonces, ¿qué pasa? Que ella se le ocurre a Judith poner en su Facebook, pone bien corto, es un párrafo. Pone, no lo puedo dar, pero me gustaría tener ahora mismo un robot Tesla frente a mi nevera para que me controle cuando yo tenga estos pensamientos, whatever, o sea, de abrir la nevera y comer. ¿Y qué pasa? Que entonces, pues yo, como me salió con la niña traviesa, la sirena traviesa tuya, Sí. sí, igual, o sea, que de oírte y oírte con que te encantaba el mar, pues me salió el cuento así, de la nada. O sea, y entonces empiezo a escribir como un cuento, como si fuera un cuento. Y ahí ella me dice, ay, ve, ok, ya había escrito el otro, que era El sueño de Camille, que es más seriecito, más serio, o sea, un cuento que tiene que ver mucho con la gordofobia, o sea, desde que nacen hasta... Pero entonces, ella me dice, pues, ¿sabes qué? Escribí un cuento, o sea, como dice, escribe el segundo cuento. Y yo digo, pues ok, empecé a escribirlo y por ahí me ha salido, mira, sinceramente, yo no sé de dónde a mí me salió
tanta maldad de ese robot y tal. No es Ese maldad. robot es malo, es malo. ¿Cómo tú le puedes decir que si no quieres comer, que te pongan un zipper en la boca? ¿Cómo es Bueno, hay eso? que ver Que te también lo pongan que uno pidió. tapones Con lo en que los yo pedí, oídos. pues, si pedí Ella lo eso y pidió. dije yo, No, me pero gustaría tener un caramba. robot Tesla que me controle. Pues Ivette creó un Exacto. personaje del robot Tesla que de verdad venía con toda Y la el intención de traje que le estaba controlarme. asfixiando, el traje que le estaba asfixiando. No, no, no. Yo cojo Hasta ese la, robot y le saco todos los tornillos y lo pongo, olvídate, a dar vueltas y vueltas y vueltas que se vuelva loco. no, Porque sí, al final ella estaba tratando de ver cómo lo liquidaba, porque ya el robot, o sea, ya el el robot robot llegó acabó. a tanta, Mira, o sea, le dio a opciones. mí Le dio el opciones. cuento, a Es mí un el cuento cuento de Ivette, refrescante. sí, es refrescante. A mí el cuento de Ivette me recuerda a una de mis hermanas, que cuando ella era más joven, ¿verdad? Yo siempre he sido gorda, pero tú sabes que tú tienes estos momentos en la vida en que te da como ese ofusque con que voy a bajar de peso y me voy a poner la dieta. Y entonces yo me acuerdo que yo decía a mami, cómprame lechuga, tomate, tráeme yogur, tráeme, o sea, tenme esa nevera ahí con lo que yo necesito. Entonces yo empezaba. Entonces, ¿qué pasa? Yo, en uno de esos arrebatos que me dio, yo le dije a una de mis hermanas, que de hecho hoy día es nutricionista dietista, Mira, le para dije, necesito que me ayudes. Tú ayúdame. Cuando tú me veas que yo me voy a comer algo indebido, que no está en la lista, tú me lo quitas de la mano. Ay, Y tú me veas no. que yo me esté desviando de la dieta, tú vuelve y me entras al carril. ¿Para qué? ¿Por qué yo pedí eso? Dios mío. Ella se convirtió en una acosadora fatal. O sea, sí, por ejemplo, yo me iba a comer una manzana y me iba a comer la segunda. No, no son dos manzanas, es una nada más. Y me quitaba la otra manzana del plato donde yo a estuviera. rayos. Entonces Sí, estaba sí. todo el día persiguiéndome, vigilando qué era lo que yo me comía, que me dejaba de comer. Si yo me servía un poquito de leche, no es el vaso entero, no, dame acá. Y me quitaba el vaso y me daba 4 oncitas de leche. O sea, llegó un momento en que yo la detesté y le dije, ¿sabes qué? Olvídate de la ayuda que te pedí. No te aguanto más, no te aguanto, Es no puedo con este difícil, empuje. es Sí, porque Pero me difícil. fíjate, sentía acosada, aprensiva. Entonces, Pues pero eso era ese robot, un acosador. No sí, la dejó, le quitó, definitivamente, definitivamente. le daban todo lo que ella pedía, por eso es que dice que en bandeja de plata. Pero Ajá, eso no exacto. es felicidad cuando todo lo que tú quieres hacer otra persona te lo está limitando. Así exacto. que en ese Y ella, aspecto, el robot le dio varias opciones bien buenas, terroríficas algunas, ¿verdad? Estrambóticas, todas Y eran malas. carísimas, extravagantes, Y y vete, carísimas. todas pero se las eran dio. malas, eran limitantes, todas. No me diga que no debió comprar ninguna. Así que no me diga eso porque La cremallera en la no, boca. esa me horrorizó. No, Totalmente Mira, despiadadas. sí, bueno, Judith, el bozal El electrificante. bozal mira, un electrificante. busa electrificante. Ay, no, no. Yo Bueno, no sé de dónde chicas, me salió, pero... estamos ya llegando al final de esta entrevista en Mira, la que mira, espérate, antes de esa, ahorita que estaban hablando de la obra del Club de las Gordas, yo fui también con mi marido y no solamente me encantó, mi marido también. Salimos súper contentos porque la obra fue buenísima. pues hay Pero que hacerle, hay que viene hacerle, otra vez, hay que viene de hacerle nuevo por otra vez. ahí, viene de nuevo por ahí. Yo se lo garantizo que viene. Qué Bueno, bueno. Judy, pues como ya estamos llegando al final, yo quiero ahora que le digas a la gente dónde lo puede conseguir, porque esto no está en las librerías, mi gente, esto es algo, ¿verdad? Que Todavía esto no ha llegado, todavía no ha todavía no ha llegado. llegado. Ajá. ¿Qué puedo decir? Primera antología de puertorriqueña de cuentos, espérate que no se ve, de cuentos contra la gordofobia femenina. 374 páginas de diversión, porque hay cuentos también que son muy cómicos, de reflexión, de pensar en cómo hemos tratado a las personas que nos rodean con sobrepeso, cómo nos hemos tratado a nosotras mismas. Yo te recomiendo que la leas lo más pronto posible y sobre todo que después de leerla se la regales a alguien que verdaderamente Ahora que necesite vienen las madres. recibir este mensaje, porque de verdad que cada uno de esos cuentos se encargó de llevar un mensaje muy definido contra la gordofobia y, y de gran impacto, ¿verdad? Y de ¿Y gran cómo la impacto pueden yo sé conseguir? que va a taladrar. Pues comunicándose conmigo al 787
546-5283 o escribiendo 546-5283. 546-5283 o escribiendo a profe.jmorales@gmail.com. Esta es la antóloga de esta, de esta antología. Ella escribió con casi todos los cuentos bueno, todos los cuentos de inicio. No hablé sobre los cuentos de ella, pero eso es déjame una muestra. decirte, Eso es aquí una nadie ha muestra. mencionado que nuestra entrevistadora del día de hoy también forma parte de la antología y escribió 2 cuentos maravillosos también. Ese cuento de Alerta Desatendida ha dejado pensando a mucha gente, ¿ok? Sí, sí, Mucha sí. gente. Así que no te los pierdas. Sandra Colorado también está aquí y no te voy a dar adelantar sobre qué es Alerta Desatendida. Cuando lo leas, pues entonces hablamos y Y lo yo con mucho discutimos. orgullo por haber participado y haberlas conocido a todos ustedes y sobre todo porque me dieran la oportunidad de en este momento entrevistarlas. De verdad, consíganlo, porque no se van a arrepentir y luego me van a decir, ay, gracias Sandra por presentarnos todas esas escrituras. ¿Para dónde va? Para acá. Todas esas escrituras. Y quiero decirles también, ya lo dije, pero quiero volverlo a decir, que la maquetadora y la ilustradora de esto fue Natalie. Es un talento nuevo, con su casa de librélulas, así que para que miren por ahí, Natalie Martínez, para que la consigan si usted está pensando escribir. Bueno, gente, hasta otro momento. Fue para mí un honor volver a estar con ustedes, pero un honor más grande estar entre tantos talentos. Así que hasta la próxima. Buenas ¡Se noches. armó la gorda! No pierda, compre Buenas la noches. novela.